Ahora sí a lo que nos interesa. Un ejercicio. El primer ejercicio va a ser bastante simple. Proponga un algoritmo que reciba como entrada 3 números de tipo real y calcule el promedio de estos. Fíjense que hago el análisis rápido. Datos de entrada. Voy a tener 3 números. Número 1, número 2, número 3. Van a ser de tipo entero, aunque aquí dice real. Pero bueno. La salida esperada va a ser promedio real. Va a ser un promedio real. Recuerden que como vamos a hacer división, la división siempre genera números reales. Se piden los 3 números en el procesamiento. Se piden los 3 números, se suman todos y se dividen entre 3. Se muestra el resultado al final. Esto es simplemente el análisis. Fíjense que de esta manera yo puedo hacer el algoritmo en orden a mi análisis inicial. Por lo que ya yo sé qué variables voy a necesitar. Voy a escribir siempre el nombre de mi algoritmo promedio de 3 números. La declaración, no voy a necesitar constantes. Tengo un número 1, número 2, número 3 y total. Entre todos estos 3 van a ser enteros. El promedio va a ser un número real, porque vamos a necesitarlo para el resultado de una división. Entonces colocamos inicio. Lo primero que hacemos es pedir al usuario que indique el primer número. Leemos en la variable el primer número. Le pedimos al usuario que indique el valor del segundo número, lo leemos en la variable número 2. Le pedimos al usuario que indique el valor del tercer número, lo leemos en la variable número 3. Luego, fíjense que procedemos a realizar la asignación. Es decir, vamos a calcular cuál es el total entre los 3 números para poder hacer el promedio. Recuerden que el promedio es el total entre la cantidad de elementos. En este caso son 3 elementos, porque es número 1, número 2, número 3. Entonces sumamos número 1 más número 2 más número 3 y lo guardamos en nuestra variable de total. Luego procedemos a hacer la división de total entre 3 para generar el promedio. Como ya les dije, el promedio es la suma de todos mis elementos entre la cantidad de elementos. Entonces lo primero que hacemos es escribir, le escribimos al usuario cada una de las cosas que le vamos a pedir y luego procedemos a hacer el procesamiento de la data y lo último que hacemos es escribir el resultado. Escribir el promedio es promedio. Esto se ve un poco abstracto al principio, pero fíjense realmente lo que genera. En pantalla, porque normalmente vamos a ver una consola negra por ahora, nos va a mostrar lo que se le muestra al usuario en su programa de computadora. Vamos a colocar acá esta otra tabla de acá, que no se le muestra al usuario, el usuario nunca lo ve, pero nosotros lo vamos a usar para ver qué valores se están guardando en memoria mientras vamos haciendo la ejecución del programa. Es decir, esto es lo que está guardando la computadora dentro de su memoria. Fíjense que va a aparecer subrayada la línea que se está ejecutando. En este caso, escribir indica el valor del primer número. Me aparece en pantalla, indica el valor del primer número. El usuario coloca 5. Fíjense que se lee 5 y el número 1 se actualiza con el valor 5. Es que indica el valor del segundo número, 10, y así se van actualizando cada uno de los valores dentro de mi tabla de valores. Luego se realiza la suma, que es 5, 10 más 15, que es 30. Fíjense que en la pantalla no le muestra nada, porque esta acción no tiene ninguna cosa que mostrar en pantalla, solo actualiza cosas en memoria del computador, y procede a calcular el promedio, que es 30 entre 3. Fíjense que total es 30 entre 3, es el valor que nos dio el usuario. Si ejecutáramos esto y colocáramos otros valores, tanto total como promedio variarían de acuerdo a lo que va colocando nuestro usuario. La última línea a ejecutarse es escribir el promedio es promedio. Entonces fíjense que en pantalla nos aparece el promedio es lo que se almacenó, en este caso en el promedio. Ok, vamos a hacer un ejercicio, vamos a tratar de hacerlo un poco más pausado. En la constitución de una nueva empresa, 3 socios aportan un monto en bolívares para conformar el capital de la misma. Se requiere que diseñe un algoritmo que determine el porcentaje de aporte de cada socio en el capital. Entonces revisamos cada una de las cosas que nos dice el enunciado del ejercicio para primero obtener lo que son nuestros datos de entrada. Nos dice que cada socio aporta una cantidad de un valor X. Entonces vamos a necesitar 3 variables: monto de socio 1, monto de socio 2, monto de socio 3, de tipo real, porque puede ser X cantidad de bolívares. Nos dice también, se requiere que se diseñe algo mismo y que muestre el porcentaje del aporte de cada socio. Entonces vamos a necesitar 3 variables más para mostrar realmente lo que hemos calculado. Entonces porcentaje socio 1, porcentaje socio 2, porcentaje socio 3, las 3 de tipo real. Entonces en el procesamiento lo que vamos a hacer es pedirle los datos, los montos a cada uno de los socios, los vamos a sumar
Y vamos a aplicar la fórmula del porcentaje, que igual que la del promedio es una simple fórmula. Es por regla de 3, que ustedes mismos me van a decir cómo se dedujo esta fórmula, pero yo voy a ahorita hacerla directamente. Va a ser monto socio 1 por 100 entre el total. Entonces ustedes, su trabajo va a ser también decirme el cómo se genera o cómo yo puedo obtener esta fórmula, o cómo ustedes harían para saber que esta es la fórmula que vamos a usar. Fíjense que simplemente voy a conseguir por cada uno de los socios el porcentaje, y al final les voy a mostrar el porcentaje de cada valor de cada socio. Pues lo que tendríamos, el algoritmo promedio de porcentaje de socios, yo me lo imagino así. Voy a tener una declaración, voy a tener mis variables, monto socio 1, monto socio 2, monto socio 3, real, porcentaje socio 1, porcentaje socio 2, porcentaje socio 3 de tipo entero, y empiezo a pedir cada uno de los valores. Indique el monto dado por el socio 1. Leo monto socio 1. Indique el monto dado por el socio 2. Acá me equivoqué en las variables. Cada una era monto socio 1, monto socio 2, monto socio 3. Así que luego lo corrijo en las láminas. Pero acá indiqué el monto dado por el socio 2. Entonces se lee lo que es el monto del socio 2. O sea, lo que está aportando el monto del socio 2. Indique el monto dado por el socio 3. Leo lo que es el monto del socio 3. Fíjense que por cada variable de entrada yo hago un escribir y una lectura del dato. Escribo que requiero, leo el dato uno por uno para poder comenzar el procesamiento. Entonces en el procesamiento lo que yo voy a hacer primero es calcular cuál es el total, porque recuerden que la fórmula que estábamos aplicando para el porcentaje necesita saber cuál es el total, y el total es monto socio 1 más monto socio 2 más monto socio 3. Luego yo por cada uno de los porcentajes voy a aplicar mi fórmula, que es monto socio 1 por 100 entre total, monto socio 2 por 100 entre total, y eso se lo voy asignando a cada uno de los porcentajes. Al final lo que voy a hacer es escribir por cada uno de los porcentajes calculados, el porcentaje del socio 1 es porcentaje socio 1. Fíjense que le coloco ese por ciento allí para que me aparezca en pantalla al final. Fíjense, el porcentaje del socio 2 es lo que yo recibo del porcentaje del socio. Y así voy por cada uno de los datos. Fíjense que no hay tanta complejidad. Acá de nuevo debía haber colocado un 1. Entonces ya acá lo saben o lo interpretan. Entonces, fíjense que es bastante simple lo que es el algoritmo, la petición de datos y el procesamiento de los datos, la escritura de los datos, la escritura de los resultados. Veamos cómo se ve en pantalla, igual como hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a tener nuestra pantalla y nuestras variables de memoria. Indique el monto del dado por el socio 1. Leo lo que me escribe el usuario, en este caso es un 10.000. Indique el monto dado por el socio 2. Leo lo que me escribe el usuario, que es 5.000. Indique el monto dado por el socio 3. Leo lo que me coloca el usuario, que en este caso es 4.000. Fíjense cómo se van llenando las variables abajo. Si tiene problemas para entender el algoritmo, no es que siempre se entiende todo al principio. Repita cuantas veces necesite la clase, hasta que comprenda lo que se está tratando de decir. Si tiene dudas, coméntelas, por favor. Entonces, fíjense que la siguiente línea que se ejecuta es monto socio 1 más monto socio 2 más monto socio 3. ¿Qué tiene monto socio 1, socio 3 y esto? 10.000, 50.000, 40.000. Y estos tres se suman primero y luego se le asignan al total, que en este caso es 10.000. Una vez esto es calculado, yo tomo lo que está en monto socio 1, que es 10.000, lo multiplico por 100, que en este caso sería 1.000.000, si no me equivoco, entre 100.000, lo que me da un total de 10. E igualmente vuelvo a hacer lo mismo para 5 millones entre 100.000, me va a dar 50. El monto 3, que es 40.000, lo multiplico por 100, que va a dar 400.000 entre 100.000, que es lo que tiene mi variable total. Fíjense que yo voy guardando en variables para mantener los resultados y así calcularlos de manera más rápida. Entonces me va a dar 40 el porcentaje. Fíjense que simplemente voy a escribir lo que yo almacené en cada una de mis variables. Ninguna de estas líneas que están acá de asignación produjo escritura en pantalla. Ahora, cada uno de mis escribir dice escribir el porcentaje del socio 1 es 10%. El porcentaje del socio 2 es 50%, que es lo que guardé en mi variable. El porcentaje del socio 3 es 40%, que es lo que guardé en mi variable.